Y en esta ocasión, desde lo más profundo del corazón, del alma, unas palabras en honor a quien honor merece. Queridos compatriotas, queridos familiares, esposa, hijos, hijas, hermanos, camaradas y compañeros de Carlos Ezcarrá, un gran poeta chileno, Humberto Díaz Casabuena, escribió unos versos que ahora recuerdo. Y en esta ocasión uno de esos versos dice así: si no pude decirte adiós, hermano, es porque no hay adiós entre nosotros. Creo que tal cual para esta ocasión. Si no pudimos decirte adiós, Carlos, es porque no hay adiós entre nosotros los revolucionarios, entre nosotros quienes desde siempre y para siempre hemos entregado y entregaremos nuestra vida, gastaremos nuestra vida, como dice la palabra que nos ha recordado nuestro querido padre Numa. Consumiremos nuestra vida al servicio de los demás, al servicio de nuestro pueblo, al servicio de nuestra patria. Carlos Ezcarrá. Y recuerdo ahora mismo a ese otro grande, Simón Bolívar, cuando le escribió a su maestro mayor, Simón Rodríguez: no he hecho sino seguir el camino que usted me señaló. Sigamos el camino que Carlos Ezcarrá nos señaló y nos seguirá señalando. Yo recuerdo a Carlos desde nuestros días de Yare, ahora cuando estamos a pocos días de conmemorar 20 años de la revolución del 4 de febrero de 1992. Hace apenas unos días me entrevistaba el doctor José Vicente Rangel, José Vicente más bien, y ante una de sus preguntas recuerdo que yo decía que la rebelión bolivariana del 4 de febrero de 1992, desde mi punto de vista, estaba legitimada incluso antes de que ocurriera. Antes de ocurrir ya estaba legitimada. Pues Carlos y su genio y su brillo, infinito brillo intelectual y moral, su gran capacidad, nos llegó un día a Yare y se sumó a la elaboración de la tesis constituyente que nosotros tímidamente esbozamos desde entonces como una humilde propuesta para salir del laberinto en el que estaba la patria. Se sumó con pasión, como era él, una pasión. Era una pasión ambulante, Carlos Ezcarrá.
una pasión y una razón. Y luego cuando salimos de la cárcel, ahí nos encontramos en las calles. Y el maestro explicando. Yo aprendí mucho de él, fue mi maestro. Seguirá siendo mi maestro. Cuántas cosas no aprendimos de su genio, de sus orientaciones, para lograr lo que luego logramos. Y así le decía a José Vicente en la entrevista: la legalización de la legitimidad revolucionaria. Y luego estamos aquí contigo, Carlos, diciendo como el poeta chileno: si no te pude decir adiós, es porque no haya Dios entre nosotros. Diciendo como Jesús, nuestro Señor: no busquemos entre los muertos a quien está más vivo que nunca. Y finalmente, con otro gran poeta, el chino Víctor Valera Mora, también lo estaba recordando por ti, que eras un poeta y eres un poeta, Carlos. Valera Mora, y aquellos versos hermosos: llamadme, solamente llamadme cuando llegue el día de las canciones colectivas. Solamente llamadme cuando llegue el día en que tremolen las banderas rojas, las banderas negras. Solamente llamadme el día en que la risa y el pan sean plan de gobierno, sean forma de gobierno. Solamente llamadme el día en que Juan, República Popular, sean nombres y apellidos del pueblo. Entonces, cuando estemos en lo justo, llamadme, solamente llamadme. Tú estuviste siempre en lo justo, Carlos Ezquerrá. Estás siempre en lo justo y estarás siempre en lo justo. Por eso te llamaremos siempre hermano, en este día de banderas rojas, de banderas negras, en este día de tristeza profunda, en este día de dolor mayor o en dolor mayor, pero al mismo tiempo en amor mayor. César Rengifo, otro poeta, otro grande, La Llamarada. Parafraseo a César Rengifo y aquella obra maravillosa sobre mi general Zamora y el final de lo que dejó la tempestad. Lo digo por ti, para ti y por nosotros, Carlos, por lo que fuiste, por lo que eres, por lo que serás. Llamarada. Buenas noches a todos, bienvenidos a La Hojilla, perdón, al filo de la medianoche. Estoy ahorita en La Hojilla y en el filo de la medianoche porque es que andamos viendo tantas noticias. Estoy metido ahorita en el canal de La Hojilla en TV Nuevo Canal, anunciando lo que fue la agresión sionista norteamericana en contra del pueblo iraní. Ya vamos a hablar algo de eso, ¿verdad? Primero quería saludarlos a todos y decirles por qué comencé con esto. Esto era un video que le debía a mi hermano Carlos Ezquerrá, que en paz descanse, que murió el pasado 12 de enero. Y recordé, ayer justamente cuando estaba haciendo los videos, recordé esa intervención del comandante Hugo Chávez, que moriría de enero, febrero, marzo, moriría 3 meses después. Bien, primero vamos a señalarles que estamos transmitiendo a través de Venezuela News Radio 104.9 FM, en la dirección general Lenín Dávila, en la producción general Yamil Rodríguez, en el audio Jonathan Martínez, el operador Leiner Solórzano. También estamos transmitiendo
a través de las dos plataformas de X, Al Filo 1959, y La Hojilla Silva TV, @La Hojilla Silva TV. En BK, Al Filo de la Medianoche, en Odise, La Hojilla en TV, y en Telegram, La Hojilla en TV, nuevo canal. Bien. Yo inmediatamente que supe del ataque, imagínense ustedes que atacan al país, a Irán, lo atacan en el momento que están sentados negociando en la ONU. Por eso es que uno dice que la ONU perdió todo sentido. Luego salen tímidamente algunas, hay silencio y hay tímidamente algunas expresiones en favor del pueblo iraní, que en la primera arremetida que hizo la aviación sionista americana, en la primera arremetida murieron nada más y nada menos que 165 víctimas en una escuela donde murieron niños. No se le ha quitado la costumbre al sionismo de atacar a los niños en una escuela. Y los otros ataques, entre otras cosas, han sido a un hospital de la Media Luna y a otros hospitales, al Hospital Gandhi también. O sea, que busca no solamente atacar a los niños, matar a niños. Ese es el sentido genocida del sionismo norteamericano. Y justificando la obra, pues tú sabes que aparentemente, decían ellos, lo que pasa es que Irán tiene una bomba. No, bomba atómica, bomba nuclear. Bombas nucleares tiene Israel, ¿verdad? Y yo precisamente de eso escribí una nota, yo diría que un tanto suave, para lo que realmente tengo por dentro ahora mismo, ¿no? Se llama Retroceso Civilizatorio. Voy a leérselo. Iniciando el año en La Hojilla, luego del ataque a nuestro país, hice una afirmación que hoy toma más relevancia que nunca. Palabras más, palabras menos, dije que el mundo que conocíamos desapareció. Se fumó, no existe. El ataque de los Estados Unidos e Israel contra Irán borra cualquier duda al respecto. Ese mundo de timoratas denuncias diplomáticas en esa tribuna llamada ONU es hoy tristemente un salón de ecos repetidos que parecieran ignorar que el imperialismo en su fase más peligrosa ha decidido retroceder la humanidad 500 años atrás. El problema es que ya no son arcabuces, lanzas, espadas, arcos, flechas y escudos. No, ahora dependerá del nivel de resistencia del pueblo iraní si quienes borraron ese mundo que conocíamos en su prepotencia imperial decidieran utilizar un arma nuclear para darle un escarmiento, digo entre comillas, definitivo a quienes han osado, ¿verdad?, hacerle frente al sionismo imperialista. Y no solo es la absoluta negación a ceder terreno a las potencias emergentes, muy especialmente a China, e imponer por la fuerza su lógica brutal, sino que han abierto peligrosamente la puerta a un escenario nuclear con consecuencias imprevisibles, pues Irán puede convertirse en una caja de Pandora que al menos sorprenda a sus agresores. Ahora mismo se han reunido de emergencia el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y las razones del ataque contra Irán son calco y copia de lo que ha venido imponiendo Estados Unidos. Puntos claves de Irán ante el Consejo de Seguridad. Yo quiero que hagamos un retroceso de qué fue lo que dijeron cuando nos atacaron a nosotros. Irán denunció que Estados Unidos e Israel violan la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional. Calco y copia. Afirmó que las justificaciones de Washington carecen de base legal. Calco y copia. Sostuvo que el objetivo a forzar un cambio de régimen en Teherán, que el objetivo es forzar un cambio de régimen en Teherán. Calco y copia. Reiteró que Irán actúa bajo su derecho legítimo a la defensa.
advirtió que la escalada impacta la estabilidad regional y el orden global. Exigió al Consejo de Seguridad frenar la ofensiva y exigir responsabilidades, calco y copia. ¿Hay alguna diferencia en las violaciones cometidas por el imperialismo en otros lugares del planeta? Ninguna. Este nuevo mundo que están imponiendo con el mayor descaro nos plantea no solo el retroceso civilizatorio que se sigue resolviendo en medio de las disputas por los intereses económicos territoriales y que, lamentablemente, ponen en riesgo a los pueblos que poseen los recursos materiales o los recursos naturales, energéticos, sino que potencia aún más al capitalismo en su fase imperialista como fórmula para la resolución de los conflictos, desapareciendo al ser humano de la ecuación como elemento principal para la construcción de una nueva sociedad. Deshumanizado ese elemento, el ser humano, desaparecida la masa en medio de los bombardeos que, como en Gaza, normalizaron el genocidio, facilitan que se justifique incluso por las potencias emergentes y se extienda aún más la depredación del capital. Así que, como dicen en mi tierra, a ponerse alpargata porque lo que viene es joropo. Nunca como ahora la humanidad ha estado tanto en riesgo de extinción. Solo nos resta observar si la misma naturaleza resuelve drásticamente ese peligro inminente o si los pueblos entienden de una vez que no hay manera de que el capitalismo nos salve de la destrucción. El ataque a Irán no solamente es un tema económico, ¿saben? Suena así como muy fácil decirlo. Es cuando una potencia que está en declive, que está cayendo, que se está hundiendo, necesita aire y no le importa cometer un genocidio con tal de tomar aire. Hay gente que se ha quedado callada, ¿sabes? Con respecto a esto. Yo quiero decir algo antes del comentario inicial que voy a hacer, porque necesito decirlo. Primero que nada, las opiniones que yo emito son de mi absoluta responsabilidad. Lo digo así bien claro, y cuando digo de mi absoluta responsabilidad estoy diciendo que son opiniones de Mario Silva García, cédula de identidad 5.554.507, y yo no represento a nadie sino más que a mi persona. Esto quiero decirlo. En segundo lugar, a mí me importa muy poco, escúchese bien lo que les voy a decir, me importa muy poco, pero casi que nada. Y cuando digo casi que nada, las opiniones de Teta Perra, de los mayameros, de los fascistas. Yo siempre estaré defendiendo a la revolución bolivariana y al legado del comandante Hugo Chávez. Para mí eso está en primer lugar, primerísimo lugar. Así de simple. Yo no represento a nadie. Yo tengo una opinión, yo soy analista o trato de ser analista. Yo emito opinión a la que creo tengo derecho a emitirla. Creo tener derecho porque eso me lo regaló Chávez, ¿saben? Antes de Chávez aquí era penalizado, incluso, digamos, atacado, incluso corrías riesgo de tortura, riesgo de que te encerraran, riesgo de todo. No, Chávez nos dio voz. Chávez nos regaló esa voz. Nos regaló esa posibilidad de decirle al mundo y decirle a nuestro pueblo lo que nosotros pensamos. Por lo tanto, y esto quiero que quede muy claro, Mario Silva García, repito, cédula de identidad 5.554.507, se hace responsable de cualquier opinión que haga y no represento a nadie. Solamente, escúchese bien, salgo en defensa de la revolución bolivariana y del legado del comandante Hugo Chávez y creo que en alguna medida, y eso me lo dirá mi pueblo después, soy vocero de ese pueblo.
de lo que dice la gente en la calle. Dicho esto, aquí no es que van a decir, no, que la vocería, no, ya yo dejé de ser diputado. Yo no es, yo el único cargo que yo he ejercido público y de elección popular fue el de constituyente, que sigo siendo constituyente, y de diputado a la Asamblea, que dejé de ser diputado el pasado 5 de enero de este año. Y cuando digo esto, lo digo para que quedemos claros. Quedemos muy claros que yo no represento el gobierno, yo defiendo a la revolución bolivariana. Pero cuando emito opinión es mía, absoluta, total, como decía Chávez, como la luna llena. En segundo lugar, les voy a decir algo más. Esto va a sonar tremendista y no me importa, ¿saben? Yo he visto la muerte cerquita, ¿saben? Varias veces. La vi ahí al lado. Vi cómo se llevó a mi madre, se llevó a mi padre, se llevó a mi hermana. Y yo a veces pienso que la muerte no se acerca a mí porque sabe que yo no le tengo miedo en absoluto. Lo digo de verdad desde el corazón. Yo creo en la revolución. Creo y soy marxista-leninista declarado desde hace mucho tiempo. De hecho, Chávez en una oportunidad agarró y dijo, bueno, él es marxista-leninista, yo no, pero y sin embargo el comandante Chávez decía que era un estudioso del marxismo. Y yo creo en la revolución. ¿Y saben por qué creo en la revolución? En estos días hubo un escrito que hizo Isabel Vilella, persona a la que amo profundamente, y dijo, claro, muy claro, ¿por qué nosotros estamos en este momento muchas veces hasta de luto? Porque cuando volteamos hacia atrás y vemos a nuestros muertos, a los desaparecidos, a los que lucharon, a los que salieron al monte a buscar un fusil, nada más que con convicciones y no por dinero, y salieron a hacer por lo que ellos creían, a enfrentar de manera desigual a un poder como el fascismo. Cuando uno voltea y ve hacia atrás a esa gente, uno entiende por qué tiene los principios que tiene. Es más, de hecho, yo les digo, genéticamente tú no vas a heredar, lo digo así muy claro, a heredar los principios morales de izquierda, comunismo, que tenían tus padres. Pero uno mismo que entiende que esos principios no pueden ser violados bajo ningún punto de vista, tiene que salir y dar la cara siempre. Y sin tenerle miedo a la muerte, ¿saben? Sin tenerle miedo a lo que pueda pasar. Por eso estoy dejando esto bien claro. Mis opiniones son mías y me hago responsable de ellas. Y en el momento en que yo incomode, tengan por seguro que aunque sea una ventanita, voy a tener por donde yo emitiré mi opinión. El ataque contra Irán fue bestial, brutal, de una potencia que está en declive y que quiere en varios puntos del planeta frenar lo que es, repito, un enfrentamiento entre potencias en donde los perjudicados son los dueños, esos países que son dueños de los recursos naturales. Porque esos países son los que se convierten, escúchese bien, en rines de boxeo de una pelea que debería ser entre potencias. ¿Por qué no se bombardean Estados Unidos y China y Estados Unidos y Rusia, Estados Unidos y Rusia? Y lo digo así para que se tome en cuenta. El tema económico se ha convertido en un tema brutal de intereses, en donde ese imperio genocida, decadente,
depravado, que tiene una sociedad en decadencia, ha venido imponiendo por la fuerza su lógica. Y de alguna manera la humanidad va a responder a eso. Porque lo que no se han enterado este imperio hegemón es que más temprano que tarde, incluso dentro de su territorio, está germinando una palabrita que se llama revolución, rechazo a lo que hace. No entender o no darse cuenta de eso es no entender lo que pasó durante estos últimos 27 años en Venezuela. América Latina toda está en riesgo ahora mismo. Estados Unidos va a hacer lo imposible, y te lo estoy diciendo muy claro, va a hacer lo imposible para que en Colombia se haga lo que es su voluntad, para que en Brasil se haga lo que es su voluntad y para que toda América Latina responda de acuerdo a los intereses de la política de Don Rowe, el patio trasero. Y esa vaina, créanmelo, los pueblos la van a responder. El pueblo iraní en este momento está sufriendo una agresión ilegal, una agresión brutal de parte de un genocida llamado Netanyahu y otro genocida llamado Donald Trump, que representan al sionismo y representan al imperialismo norteamericano en franca decadencia. No decirlo es negarnos la verdad que la tenemos ante los ojos. Matar a un líder religioso como Jamenei, como se hizo con Soleimani. Y en esa agresión no solamente matar a Jamenei, sino matar a su nieta, a su yerno y a su hija, es un acto criminal y hay que rechazarlo. Lo que hagan o dejen de hacer en la ONU, a mí me parece, ya eso es un chiste, porque pues, la ONU se ha convertido en una caja de ecos, esto es todo. Van allá, hablan, y sin embargo el ataque continúa. Repito, en una guerra interimperialista en donde por los intereses económicos están muriendo pueblos, masas, personas, civiles inocentes. Y no entenderlo, no rechazarlo, es brutal también. Vamos a escuchar ahora La Tempestad con Silvio Rodríguez y Buenafé. Son las 9:41 de la noche. Estamos transmitiendo a través de Venezuela News Radio 104.9 FM y a través de venezuelanewsradio.com y su streaming. En estos días, pasamos ¿cuánto, compadre? Unos 3, 4 días por ahí. He estado pensando mucho, ¿saben? Y le llega a uno así a veces ganas de decir, de rendirse, de descansar y decir, no, ya. Pero me llegaron varias imágenes, ¿saben? Varias imágenes que yo no dejo de darle importancia extrema, pues, porque yo siempre he dicho que yo la hojilla nunca nunca me puse a pensar la importancia que tenía la hojilla.
nunca pensé en eso. A pesar de haber estado tan cerca del comandante Hugo Chávez, haber tenido la fortuna de conocerlo, de hablar con él y de mantener algún tipo de conversación con él, incluso de haber tenido algún tipo de conversación con el comandante Fidel Castro Ruz, al que vi. Yo tengo que hacer una infidencia. Yo vi al comandante 7 veces. Y las reuniones, el mínimo de tiempo que yo pasé hablando con mi comandante Fidel fue de 6 horas, imagínense. Hubo una en que estuvimos casi 10 horas hablando. 10 horas. Y aprendí mucho, mucho, ¿saben? Y era revelador estar frente a la historia, pues, a la historia de la Revolución en América Latina. Imagínense ustedes ese honor. Era un honor haber estado tanto con el comandante Hugo Chávez, de haber conversado incluso a veces en solitario, y con el comandante Fidel. Pero también recordaba a mis viejos. Mis viejos se vinieron en la década del 50 de España. Y ambos comunistas. Y también me pasó por la cabeza la imagen de mi hermana, Marusa Silva. Y me ha pasado por la cabeza gente tan empecinada, terca, luchadora, Isabel Vilella, por ejemplo. Gente que son como nosotros, tercos, pues. Tercos, necios, como dicen por allí. Dicen porque al final somos todos necios, que seguimos insistiendo en la necesidad de que la humanidad cambie y se vaya por otros derroteros. No precisamente por el campo capitalista. El campo capitalista para mí es perverso y tiene consecuencias inevitablemente destructivas. Y cuando yo más cansado me sentí en estos días, pues de verdad sentí un cansancio terrible, y agarré y dije, bueno, ¿y por qué no agarrar y ponerme debajo de un cocotero y ver el mar un día completo sin hacer nada? Resulta que al final prevalece la necedad, ¿sabes? Prevalece incluso hasta que uno mismo no se perdone, que uno mismo se cuestione la debilidad de perder la fuerza. Me acuerdo de una vez que Escalona agarró y me contó a mí que el comandante Chávez se paraba en las mañanas, enfermo ya, y se asomaba al balcón del pueblo para ver hacia el cuartel de la montaña. Y ciertamente la enfermedad que tuvo, que fue muy dura, y el tratamiento, el comandante Chávez hizo lo que hizo. Él, digamos, vaticinó lo que iba a suceder. Él dijo, me consumiré en la revolución. Y lo hizo. Su última batalla épica, aquella campaña electoral que la ganó a punta de dolor y esfuerzo para poder preservar a la revolución bolivariana. Esas son cosas que uno tiene que llevar en el pecho, ¿saben? Tienes que alojarlas allá adentro y decirte al final, mira, pendejo, ¿quién eres tú para cansarte? ¿Quién eres tú para dejar de luchar? ¿Y quién eres tú para no preservar lo que esa persona dando su vida te dejó o les dejó a todo el pueblo venezolano a cargo? Es duro cuando uno se cuestiona y se dice, no es lo personal. No, lo personal no vale nada. Lo personal es lo personal. Lo personal es lo que tú tratas se convierte en algo así como una especie de refugio, un rincón donde tú llegas y descansas un poquito. Más nada.
Pero lo realmente importante es no solamente pensar en todo el pueblo venezolano y en ese orgullo que tuvimos durante 27 años, preservando esta revolución, trabajando, a veces cogiendo rabia, a veces alegrándose de los resultados, sabiendo que el fascismo está detrás de la esquina esperando a que nosotros fallemos o nos equivoquemos o terminemos derrotados. En estos días estaba viendo yo unos artículos, ¿saben? Unos artículos del fascismo, diciendo qué es lo que hay que hacer con la Fuerza Armada Nacional a sí mismo, quitándole la palabra bolivariana. Escúchese bien lo que les estoy diciendo, qué es lo que hay que hacer con la Fuerza Armada Nacional. Retornarla a los tiempos de la Cuarta República, obediente, ¿qué te digo yo? Con esos filtros, si eres adeco, eres copellano, y así tú agarrabas y pasabas a ser general o pasabas a ser coronel o comandante. ¿Cómo tenían que derogar las leyes, la ley orgánica de la Fuerza Armada Nacional? Y voy a agregar esto, bolivariana. O como dicen, por ejemplo, tiran a la calle, que fue negado por la presidencia de la República, por la presidenta encargada de la República, un bulo de un traidor que supuestamente, uno de los que pasó, digo yo, salió en en esa lista de amnistía y que supuestamente iba a ser ministro de la Defensa. ¿Cómo es eso? Es terrible, hermano. Terrible el ataque que ha tenido la revolución bolivariana, sobre todo después del 3 de enero. Es allí cuando uno se cuestiona, ¿sabe? Se cuestiona, se ataca a sí mismo. Y dice, epa, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Es terrible. Pregúntenle a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana si le gustaría que sacaran del título o derogaran la ley y dijeran que son no deliberantes y también se le quita el nombre de bolivariana, así como en el año 2002 borraron el día 12 de abril, borraron la palabra República Bolivariana de Venezuela, borraron lo de Bolívar y encima de eso enviaron el cuadro de Bolívar y lo metieron en un baño. Pregúntenle a nuestra Fuerza Armada, pregúntenle a nuestro pueblo si eso va a pasar sin consecuencia alguna. O, por ejemplo, que también allí en ese artículo se decía disolución absoluta de las milicias. Sí, pregúntenle a los millones de milicianos si esos lo van a aceptar. Eso es lo que el fascismo criminal quiere hacer con Venezuela. Es lo que quieren hacer. ¿Me entienden ahora? Vamos a escuchar a Mercedes Sosa y Jaime Ross, Si me voy antes que vos. Son las 9:56 minutos. Hay alguien por aquí que me escribe que el problema no es del mercado. El problema no es el mercado. El mismo ha existido en todas las épocas históricas. No, hermano. El mercado nace desde el momento, o el capitalismo nace desde el momento en que unos pequeños grupos toman el mercado, toman el poder económico. No es solamente un tema de esclavismo, el tema de no. El problema es ese. El capitalismo es depredador, hermano. No hay forma.
No hay forma. El capital no tiene patria, así mismo como yo siempre lo he dicho. Y yo siempre se lo digo, pues. ¿Usted cree que yo no he debatido en ningún momento? ¿Ustedes de verdad creen que yo no he debatido en ningún momento con gente que son empresarios? Tienen muy buena, algunos tienen la muy buena voluntad, pero detrás de eso siempre está el tema de la ganancia, la plusvalía, que no se le toque. Mire, les voy a decir algo antes de poner la canción que viene. Nosotros cuando estábamos debatiendo en la constituyente el tema de la hiperinflación del dólar, así mismo como lo oyen, porque nosotros no debatimos solamente con nuestros camaradas de izquierda, no, nosotros debatimos con empresarios. Y en ese momento que nosotros estábamos debatiendo el precio del dólar, ellos decían que te ponían un precio, pues. O sea, por ejemplo, ellos habían adquirido ese dólar hacía varios años atrás a un precio diferente, un precio muy, muy inferior. Pero yo decía, no, vamos ustedes nos tienen que aceptar ahora que el dólar cuesta tanto por la inflación. La inflación que fue provocada, ¿saben? Muchas veces fue provocada. Habían en Cúcuta unas casas de cambio. En esas casas de cambio se llevó a tener nosotros el dólar en el ataque a casi 2 millones y pico por ciento de inflación o de afectación al bolívar. Una cosa que es terrible, porque tú decías, no puede ser. El capital no tiene patria, el capital simplemente busca capital. Nadie va a invertir para perder. Eso es verdad. Y suena así muy lógico, pero es verdad. Absoluto, total. Nadie va a perder invirtiendo. Y sobre todo, nadie va a perder invirtiendo si va a sacar usufructo de eso, va a explotar con eso. Menos todavía. Te lo pueden disfrazar como sea, hermanito. El mercado, el capitalismo es depredador. Así mismo. Vamos a escuchar ahora a Bertolt Brecht, en un poema de Bertolt Brecht, y en coro Para seguir viviendo. Son las 8 minutos de la noche. Estamos entrando en la plataforma de Radio Nacional de Venezuela y transmitiendo también por Venezuela News Radio. En los controles está David Vegas. Un saludo a su presidenta Isbemar Jiménez. Hay una cosa bien interesante de un muchacho que me dice que estudió en la UNEFA, Jefferson Pernalete, de 24 años. Él me manda voy a tratar de cuando esté haciendo la edición, ahora más tarde, del programa, a tratar de colocar lo que fue no lo pueden ver aquí, pero si es posible. Guerrero, ven acá, hazme el favor un momentico. Hazme el favor a ver si logramos, como no tenemos camarógrafo, a ver si puedes acercar un momentico aquí con esta. Acercar lo que me mandó el camarada Pernalete. Ahí está. Vamos a ver si lo logran ver. Ya voy, ahí. Ajá, dale. Vean lo que pone el señor. Tienes que trata de enfocar. Trata de enfocarlo. A ver si es posible. Si no, yo después lo agarro y lo monto. Ajá, trata de enfocarlo. Me está enfocando a mí, no al celular. Esto es lo que pone el señor Guanipa en su Twitter, ¿verdad? Para la generación Z. Lo pongo ahí, para la generación Z. Vean lo que coloca el señor Guanipa.
¿Eh? Ajá, te espero. Ahí. Por favor. A ver, lo colocas. Me avisas cuando lo coloques. ¿Ok? ¿Está puesto? Ahí lo tienen. De Juan Pablo Guanipa. Juan Pablo, sí, Juan Pablo Guanipa. Este es uno de los golpistas, ¿viste? Ahí lo tiene. Es lo que coloca para la agresividad de esta serie. Y dice, Pernalete, ven a acomodar la cámara aquí, compa. Dice aquí, mientras la conflagración geopolítica entre Irán y el imperio persiste, aquí se siguen barajando cartas de un tablero insidioso. Podría parecer baladí o incluso inofensivo el uso de esta caricatura como un burdo fetiche de la libertad. Pero no nos llamemos engaño, la complacencia es el refugio de la ignorancia. Recordemos que esta misma efigie fue el catalizador que incendió una revolución en Nepal, orquestada por la plasticidad mental de la generación Z. Esta obra no es un mero entretenimiento, esta serie trata de un tratado crudo sobre la lucha de clases, donde el desposeído se alza contra toda lógica contra un imperio caníbal. Un imperio, un gobierno que practica la depravación en sus confines, asesinatos, rituales, cacerías humanas y la monstruosidad de subastar la carne de las razas empobrecidas a unas élites superiores que se regodean en su sadismo. Lo que presenciamos no es un meme, es una operación psicológica destinada a secuestrar el afecto de la juventud. Intentan erigir esta narrativa, un ciclo interminable de guerra de los débiles contra la estructura, como el estandarte de una revolución inminente. El verdadero objetivo no es la emancipación, sino sembrar la disonancia y el caos en la mente de nuestros jóvenes. Esta imagen aparentemente trivial posee el poder de un disparo inicial. La guerra mediática no se libra con razonamientos, sino con el mismo fuego visceral, y la única respuesta a la guerra mediática es, por tanto, una guerra mediática total y sin cuartel. Muchas gracias al camarada Jefferson Pernalete. Tienes toda la razón, hermanito. Y más en lo que dijiste después. Un abrazo desde acá. Estamos en la lucha. Yo reitero lo que siempre he dicho, nosotros tenemos que organizar, y sobre todo gente como tú, que está muy clara en lo que dice, organizar desde las bases, ir allá al barrio, a sentarnos, a conversar con la gente y organizarnos. Porque esta lucha no es solamente por Venezuela, ¿sabes? Esta lucha es por toda América Latina, y más en estos momentos. El imperialismo sabe que lo que está haciendo en Irán le va a salir mal. Repito, Irán se puede convertir en una caja de Pandora. Y eso lo vamos a ver dentro de poco, ¿sabes? Muy poco. Porque la respuesta de Irán ha sido dura. Y no sabemos qué hay más en esa respuesta. Y la consecuencia puede ser también brutal. Porque sería un reconocimiento, ya le pasó en el primer ataque que hizo el sionismo en contra de Irán. Y salieron con las tablas en la cabeza. Porque aquel mal llamado, ¿cómo se llamaba? Paraguas de defensa israelí, fue vulnerado. Y esta vez otra vez. Hay una respuesta que es lógica. Ahí hay que entender algo. Yo lo vengo explicando en múltiples oportunidades. Todos los pueblos tienen el derecho legítimo a defenderse. Y máxime cuando te están acusando de algo que es una falsedad. Todos los pueblos tienen el derecho legítimo a la defensa, así como lo oye. Todos. Y máxime cuando viene de un imperio que sin ton ni son y hace lo que le da la gana. Pues es lo que yo dije al principio. La lógica, ese mundo que nosotros conocíamos, que tenía, lo pongo de esta manera, que tenía una supuesta tribuna en donde tú ibas allá a la ONU a hablar sobre el derecho internacional, eso se fumó, eso se borró. Se borró simple. Y ya han llegado al cinismo de no solamente atacar, sino a decir, vean ustedes el discurso de Marco Rubio en la OTAN. Acompáñenos a crear nuevos imperios.
Ay, ¿dónde quedan los pueblos? ¿Dónde quedan los pueblos? Por eso es que yo sigo diciendo que nosotros estamos en el marco de una guerra interimperialista en donde los más afectados son los pueblos que no tenemos las posibilidades de defendernos. Sobre todo ante el, digamos, el poderío armamentista que se da en esa guerra. Y lo voy a repetir de nuevo, ¿por qué Estados Unidos no ataca a China directamente o a Rusia directamente? No, siempre pagan los pueblos en donde están los recursos o los pueblos en donde esos intereses se confrontan. Es así. Y la verdad, aunque duela. Mercedes Sosa, el tiempo pasa. Son las 10:21 de la noche. Estamos transmitiendo al filo de la medianoche por Venezuela News Radio 104.9 FM, por su streaming en venezuelanewsradio.com y por la plataforma de Radio Nacional de Venezuela. Argentina, vean ustedes esto, ¿eh? Aquí es donde salen. Recordemos que una cosa son los pueblos, otra cosa son los gobiernitos. Argentina valora y apoya el ataque de Estados Unidos a Israel a Irán. El gobierno de Milei. Argentina ha respaldado el ataque que Estados Unidos e Israel han lanzado este sábado contra Irán. En un comunicado, la Cancillería del país suramericano señala que el gobierno valora y apoya la agresión contra la nación persa, que aseveró tiene como objetivo neutralizar la amenaza que el régimen de la República Islámica de Irán representa para la estabilidad internacional y la seguridad en la región, al tiempo que expresó su solidaridad con el pueblo iraní. Por cierto, que desde Estados Unidos, mientras matan al ayatolá, que es el líder espiritual de Irán, matan a su familia, parte de su familia, entre ellos una niña, el pueblo salió a las calles inmediatamente a apoyar a la revolución islámica. Salieron a valorarla. Y desde allá, bueno, ya nosotros los bombardeamos. Ahora les toca a ustedes, pues, derrocar al gobierno. Se cometen todos los delitos del mundo, todos los delitos, se violan todas las leyes del derecho internacional. Todas las leyes. Y el otro, Reza Pahlavi, que es hijo de aquel que fue el Shah de Irán, está esperando que le hagan el trabajito, ¿sabes? Para colocarlo allá otra vez como Shah de Irán. Para colocarlo como Shah de Irán. Y en el mundo se empezaron a dar manifestaciones, en todo el mundo, en contra de la guerra. Una guerra ilegal, una guerra criminal, genocida. Y están bombardeando Teherán, matando civiles. Civiles. El mismo gobierno iraní ha dicho, nuestros ataques están destinados a las instalaciones militares que tiene Estados Unidos en todo el área y a las instalaciones militares en Tel Aviv, es decir, en donde está el sionismo. La diferencia. Por eso es que decimos, y hay oleadas de bombardeos de parte y parte, obvio. Los Estados Unidos en este momento, que ya están aceptando que hubo muertos, y tiene que explicárselo al pueblo norteamericano, ya tiene una fuerte presión en el Congreso norteamericano. Hay respuesta. Y hay varios que salieron a decir, no puede ser. No puede ser. Y está clarísimo quién tiene la mano detrás del títere. Que es el señor, un genocida llamado Benjamín Netanyahu. Un genocida.
Dice, la República Argentina confía en que las medidas adoptadas contribuyan a restablecer condiciones de estabilidad en la región. ¿Será que en Argentina hagan una especie de estudio para que vean qué es lo que pasó en Irak, en Afganistán, en todas las guerras que ha provocado en Libia, todas las que se provocaron en Medio Oriente? Háganlo, en Medio Oriente y África. Háganlo. Digan a ver qué pasó ahí. Colombia ante la ONU hace un llamado a la contención y desescalada. Es el tema, que en la ONU hay una cajita de resonancia. Una cajita de resonancia y más nada. Solamente es hablar y no se concluye en nada. Esta noche tenemos musiquita bien buena, ¿verdad, compadre? Vamos a escuchar a Silvio Rodríguez con El Necio. Diez 30 minutos de la noche, 10:30. Dice aquí, vean ustedes, para que vean que Reza Pahlavi, el hijo de aquel derrocado Shah de Irán, dice, la solidaridad de Reza Pahlavi con los estadounidenses. Mi corazón duele por los 3 soldados estadounidenses muertos. Mientras que hasta ahora, 170 estudiantes y profesores han sido martirizados en los ataques de Estados Unidos y el régimen sionista. Reza Pahlavi expresó su solidaridad con los estadounidenses por la muerte de 3 de sus soldados a manos de Irán, por los bombardeos de Irán. Y también por aquí dice, en Misión Verdad, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, impulsa abiertamente al príncipe heredero Reza Pahlavi, hijo del último Shah de Irán, como candidato para liderar el país tras el derrocamiento de la República Islámica, en una apuesta por el cambio de régimen que cuenta con respaldo intermitente de la administración Trump, según reportes de medios internacionales. Reza Pahlavi, de 65 años, residente en Estados Unidos desde antes de la Revolución de 1979, se ha convertido en el foco de los esfuerzos israelíes por diseñar un escenario post-régimen islámico. Netanyahu, que ha hecho de la confrontación con Irán el eje de su política exterior, ve en la figura del príncipe una oportunidad para instalar un gobierno afín a Occidente en Teherán. La apuesta por Pahlavi no es nueva, pero ha cobrado urgencia tras la operación militar conjunta con Estados Unidos, que el sábado eliminó al líder supremo Ali Khamenei y a varios altos mandos del aparato de seguridad iraní. Con la cúpula iraní temporalmente decapitada, Israel busca llenar el vacío con una figura ampliamente rechazada dentro de Irán, pero galvanizadora para ciertos sectores de la oposición exiliada y para los gobiernos occidentales. La administración Trump ha mantenido una posición ambivalente respecto a la propuesta de Netanyahu, mientras altos funcionarios han reconocido conversaciones con Pahlavi en el pasado. El presidente no se ha comprometido públicamente con la opción monárquica, centrando su mensaje en un llamado genérico al pueblo iraní para que tome el control de su destino. Declaraciones del presidente iraní, Pezeshkian. Nuestro querido líder, el imán Khamenei, fue martirizado a manos de la malvada alianza estadounidense, sionista, y ofrezco mis condolencias a la nación iraní. Por aquí decía algo, tenemos acá. Senador estadounidense Tim Kaine, en declaraciones a CNN. Estoy en 2 comités que me dan acceso a mucha información clasificada. No había una amenaza inminente de Irán a los Estados Unidos que justificara enviar a nuestros hijos e hijas a otra guerra en el Medio Oriente. Ustedes se fijan que uno de los problemas elementales, que por eso es que Estados Unidos las últimas guerras las ha tratado de hacer siempre desde el aire, porque hay un rechazo generalizado de las familias norteamericanas para que les envíen, que generalmente son pobres, clases bajas, a las que les mandan a los soldados a combatir en guerras en las que no tienen que ver. A veces tú le preguntas hasta a un soldado norteamericano en dónde queda Afganistán y ni siquiera lo sabe, hasta que lo llevan allá.
Para que vean poco conocimiento, porque simplemente no son sus guerras, son guerras planificadas desde Estados Unidos, por el tema económico, ¿saben? El tema económico. Vamos a escuchar ahora a Noel Nicola, Te perdono. Son las 10:38. Me parece Boris Johnson, este señor que fue primer ministro, muy lamentable, los primeros ministros que ha tenido Inglaterra. Dice, lo mejor que me pasó en la vida fue la disolución de la URSS. Ahora terminemos el trabajo en Ucrania. El ex primer ministro británico Boris Johnson pidió en una entrevista con el propagandista Gordon escalar la guerra, entregar misiles Tomahawk a Ucrania, transferir activos rusos congelados y terminar con Putin. Johnson, que ya dinamitó las negociaciones de paz en 2022, confesó que el mejor momento de su vida fue la disolución de la URSS. Sueña con repetir banquete, aunque el menú sean millones de ucranianos muertos. Porque es muy fácil para estos liderazgos occidentales hablar de guerra. Es muy fácil para ellos. Y para los liderazgos, hablar de guerra es la cosa más fácil del mundo. Yo decía que el problema número uno en la guerra son los pueblos. Porque la guerra es que la origina. Estoy diciendo al principio del programa y lo vuelvo a repetir. La origina el tema de los intereses económicos. Ahí emergiendo una fuerza económica en China, BRICS, y la respuesta del imperialismo que perdió toda capacidad de producir. Y solamente su fuente de ingresos en líneas generales siempre ha sido, desde hace bastante rato, ha sido lo que es el capital especulativo. Bolsa, los manejos dolosos de la banca internacional, pero la producción se le fue. La producción se le fue. ¿Cuántos años lleva el señor Trump en la presidencia? ¿Cuánto lleva? Y él dijo al principio que le iba a llamar a todas las empresas que estaban en China, las que se fueron por mano de obra barata. Se fueron a precisamente lo que hace el capital. El capital se expande, sale para producir más, para buscar nuevos mercados y al mismo tiempo buscar mayor ganancia, pues, es decir, hacer de la plusvalía un tema, ¿cómo les digo yo? Un tema en la esclavitud de los obreros, la esclavitud de los empleados, de los que producen el trabajo, los que producen realmente el valor, pues, la mercancía. Así de simple. Entonces estas guerras terminan en eso. Terminan porque hay un imperio que está en decadencia, que está cayendo, y le interesa, pues, vulnerar o desestabilizar aquellas regiones en donde hay control o, en su defecto, tienen los intereses esas potencias emergentes. Pues que ustedes creen que el tema de Taiwán o el tema ahora mismo de este ataque contra Irán o el ataque en la misma Venezuela, el día 3 de enero, ¿ustedes creen que qué connotaciones tiene? O la imposición en Panamá, decirle a los panameños después que habían firmado un acuerdo con los chinos, decirle no, ustedes borren ese acuerdo, eso no sirve. Simplemente ustedes tienen, el canal de Panamá es mío, Venezuela es mía, Colombia es mía, todo es mío. O como dijeron, pues no dijeron abiertamente antes del ataque del 3 de enero, ese petróleo es nuestro, es mío, pues nos lo quitaron. O sea, el petróleo que nace en nuestra tierra es mío, pues, y se acabó. El tema es económico. Y lo lamentable es que en esas confrontaciones son nuestros pueblos
los que sufren, los que terminan agredidos, bombardeados, muertos. Es lo que hay. Es lo que hay. 10:42. Estamos transmitiendo al filo de la medianoche por Venezuela News Radio 104.9 FM y por la plataforma de Radio Nacional de Venezuela. Vamos a escuchar ahora, a ver, compadre, ¿qué tenemos por aquí? A Pablo Milanés. La vida no vale nada. Diez 47 minutos. Hay un canal de José Roberto Duque, al que yo sigo, y él dice algo allí que tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Hay algo en lo que no le doy la razón, pero bueno. Pero él tiene toda la razón. Él dice aquí, el optimismo no es un obstáculo en casi ninguna circunstancia. La actitud positiva y las acciones que levantan el ánimo, tampoco. Pero a la hora de los análisis reales, sobre circunstancias reales, las expectativas no pueden tener su mayor sustento en los deseos, en esperanza. Yo diría así que deseos no empreñan. Hace 2 meses oímos y leímos demasiados análisis cuya conclusión era: Estados Unidos no va a atacar a Venezuela porque Rusia y China no lo van a permitir y porque la capacidad defensiva venezolana puede frustrar cualquier ataque. Nosotros lo dijimos en más de una oportunidad aquí, que era era falaz pensar que China y Rusia iban a intervenir aquí militarmente. No, solo lo dijimos en más de una ocasión, repetimos. Es más, de hecho, en nuestros análisis marxistas, nosotros hemos dicho claro y raspado por qué suponemos que hay, primero, el declive del imperialismo norteamericano, ¿verdad? Y una guerra interimperialista. Pues hay una confrontación en lo económico que ha llevado a elementos de guerra, pues. Eso no está pasando, no pasó aquí nada más. Dice, hoy mismo han empezado analistas a insinuar o a decir abiertamente que Irán esté en condiciones de derrotar a Estados Unidos e Israel a punta de misiles. La comunicación no puede sostenerse a punta de rumores e imágenes que hacen que nos den un fresquito. Esos fresquitos son temporales y la asquerosa realidad sigue su curso. No se imaginan cuánto deseo que esos pronosticadores tengan razón. Pero en el inmundo desorden internacional, toda la razón, José Roberto, en que nos han metido las potencias autoautorizadas para cometer genocidios y asesinatos de líderes, ese pronóstico es irreal, fantástico, cándido y estúpido. Si no ocurre alguna negociación o claudicación clara en los próximos días, el milenario y venerado país persa va a ser destruido, convertido en un apéndice de Israel. Pocas veces he tenido tantas ganas de estar equivocado. Yo no diría que va a convertirse en un apéndice de Israel. Yo creo, en esto es en lo que yo digo que no concuerdo con José Roberto. Yo creo que el país persa tiene posibilidad no de ganar, pero sí de contener. Lo que pasa es, y ese es el peligro en medio de esto, lo que pasa es que se pudiera abrir una caja de Pandora o se pudiera dar la posibilidad de que el agresor, que en su prepotencia, en su frenesí genocida, se le ocurra lanzar una bomba, una pequeña bombita nuclear. Eso sí es posible. Pero de allí a que ese pueblo se entregue así nada más y se convierta en apéndice de Israel, yo lo dificulto. Lo dificulto por muchas razones. Primero, hay que estudiar un poquito más cómo funciona internamente el país persa, o sea, Irán. Cómo funciona la revolución islámica. La revolución islámica está preparada para guerra. No sé si de larga duración, no lo sé, pero sí está preparado para la guerra. Y no solamente está preparado para la guerra, sino que espiritualmente está
vinculado a esa posibilidad de la guerra. O sea, espiritualmente. ¿Por qué? Porque es un país que, repito, responde digamos, por una concepción espiritual que es muy poderosa. En segundo lugar, y ya se está dando, se dio en el primer ataque que hizo Israel, se está dando ahora mismo, hay, digamos, una estructura que cambia de inmediato en el momento en que son atacados sus líderes. En el caso de Jamenei, fue un asesinato, allá hay un sustituto que entró temporalmente y ya se está dando un consejo de ayatolá que van a nombrar un nuevo ayatolá. Y en cuanto a los comandantes de fuerza que fueron también asesinados, igual que la vez pasada, ya hay sustitutos. O sea, esa es la organización del Estado iraní. Está, digamos, capacitada como para sustituir de inmediato liderazgos, comandancias, está de inmediato. En el momento en que una guerra le tumban cabezas, por ejemplo, en el caso del ayatolá y en el caso de los comandantes de las fuerzas iraníes. También yo creo que Irán se ha ido preparando como para, yo no diría que de larga duración, pero sí para responder y hacer daño, hacer mucho daño. No es solamente a las posibilidades de responder a las bases militares norteamericanas, ¿no? Recordemos que Israel, el territorio ocupado por el sionismo, es pequeño. Entonces, la vez pasada, cuando Israel atacó y hubo una respuesta por parte incluso de Estados Unidos, ellos se la pensaron, porque se dieron cuenta que la capacidad de defensa israelí no era tanta. Y puede estar pasando ahorita. Y recordemos algo también, no todo el pueblo israelí, o no todo el pueblo judío está de acuerdo con esa guerra, porque saben que pueden estar en peligro. Saben que puede haber, mira, ya Hezbollah, creo que están varios grupos, declararon guerra y comenzaron a responder. También está la opinión pública internacional y también está la opinión del pueblo norteamericano. O sea, hay muchas cosas que en principio, utilizando los medios de comunicación, pueden engañar a los pueblos al pueblo norteamericano, pueden engañar a los judíos, a la opinión pública del sionismo, pero Irán tiene capacidad para defenderse. Irán se preparó de nuevo para esto, se preparó como para tirar oleadas, como lo está haciendo, oleadas de misiles. Yo no sé qué capacidad tenga en cuanto a cantidad de misiles dentro del país, pero sí hay una capacidad, yo diría que efectiva también como para hacer que el imperialismo o reaccione atacando con una bomba sucia para tratar digamos, de obligar a las negociaciones de inmediato y quedar como que nosotros ya hicimos el trabajo, pero yo dificulto. Ya por ahí hubo unas declaraciones de un analista, y discúlpame, José Roberto no le gustan los analistas, a mí tampoco. Hay un analista que dice que justo en este ataque inicial, en donde muere Jamenei, muere parte de su familia y muere en alto mando, la estructura del Estado iraní o sea, se modificó, pero no cayó. Y es así como opera la Revolución Islámica. La Revolución Islámica, primero, que tiene una fuerza potencialmente grande en lo espiritual. Potencialmente grande. Es un pueblo que incluso hasta por religión no les importa el martirio. Lo ven incluso hasta como un acto de valentía.
O sea, es difícil que yo vea a Irán, en eso es en lo que no comparto la opinión de José Roberto, yo dificulto que ese pueblo vaya a aceptar ser apéndice de Israel. Lo dificulto. Es lo que, así lo pienso. Vamos a escuchar El cautivo de Tiltil, que es un homenaje a un héroe chileno llamado Manuel Rodríguez. Vamos a escucharlo. Son las 11:08. Realmente ahí Joan Baez saca un extracto de lo que fue ese poema de canto general, que está dentro del canto general de Pablo Neruda. Y dice así: sube a nacer conmigo, hermano, dame la mano desde la profunda zona de tu dolor diseminado. No volverás del fondo de las rocas, no volverás del tiempo subterráneo, no volverá tu voz endurecida, no volverán tus ojos taladrados. Mírame desde el fondo de la tierra, labrador, tejedor, pastor callado, domador de guanacos tutelares, albañil del andamio desafiado, aguador de las lágrimas andinas, joyero de los dedos machacados, agricultor temblando en la semilla, alfarero en tu greda derramado. Traed a la copa de esta nueva vida vuestros viejos dolores enterrados. Mostradme vuestra sangre y vuestro surco. Decidme, aquí fui castigado, porque la joya no brilló o la tierra no entregó a tiempo la piedra o el grano. Señaladme la piedra en que caísteis y la madera en que os crucificaron. Encendedme los viejos pedernales, las viejas lámparas, los látigos pegados a través de los siglos en las llagas y las hachas de brillo ensangrentados. Las hachas de brillo ensangrentado. Yo vengo a hablar por vuestra boca muerta. A través de la tierra juntad todos los silencios labios derramados, y desde el fondo habladme todo esta larga noche, como si yo estuviera con vosotros anclado. Contadme todo, cadena a cadena, eslabón a eslabón y paso a paso. Afilad los cuchillos que guardasteis, ponedlos en mi pecho y en mi mano, como un río de rayos amarillos, como un río de tigres enterrados, y dejadme llorar horas, días, años, edades ciegas, siglos estelares. Dame el silencio, el agua, la esperanza, dadme la lucha, el hierro, los volcanes, apegadme los cuerpos como imanes, acudid a mis venas y a mi boca, hablad por mis palabras y mi sangre. Esa parte del poema de canto general de Pablo Neruda es una belleza, es una lindura. Por acá me manda saludos Ana de Rodríguez. Mi saludo fraterno, cada día te admiro más, excelente programa. Muchas gracias, Anita. Muchas gracias. Dice por aquí, buenas noches, Mario, desde Caripe, que Dios te bendiga. Saludos desde Caripe, en espera de nuestro presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia. Blanquita, desde Caripe. ¿Será Caripe el Guácharo? Dime aquí. Está cerquita. La zona es bien bonita, bien sabrosa. Bien, queridos hermanos, vamos a ponerle ahora: a los hombres solo se les recuerda sin llanto. Son las 11:18. Estamos transmitiendo al filo de la medianoche por Venezuela News Radio 104.9 FM y también por la plataforma de Radio Nacional de Venezuela. Quería hacerle llegar, yo sé que es molesto, ¿no? Ya yo le indiqué a Julio Guerrero que veamos cómo resolvemos el tema de que está saliendo por un solo canal, es verdad, es culpa nuestra. Está saliendo por un solo canal y muchas veces por FM o por la plataforma streaming
se escucha el audio por un solo canal. Eso yo lo resuelvo normalmente en la edición. Cuando hago la edición, yo uno los dos canales o paso un canal para el otro para que se escuche en mono, pero en los dos canales, ¿no? De todos modos, vamos a hacer lo posible por hacer ese cambio, por ver qué sucede, porque la consola nuestra es estéreo, o sea, debería salir en estéreo, pero no está saliendo en estéreo. Entonces tenemos que de alguna manera resolver ese problema para la transmisión en vivo. Porque hay gente que me dice, incluso Mario, cuando yo estoy escuchando y viendo desde mi teléfono, por las plataformas por donde transmitimos, sea por la plataforma X, sea por BK, sea por Odise, sea por Telegram, o en este caso el streaming de Venezuela News Radio, y le sale por un solo canal. Pues. Y de verdad es molesto. Es molesto. Entonces, no es solamente que yo lo resuelva cuando lo voy a colgar esta noche, pero yo trabajo, hago el trabajo y voy, lo cuelgo y soluciono el tema del audio. Pero vamos a tratar de hacer lo posible para que en la conexión, no sabemos si lo vamos a hacer esta semana, tenemos unos trabajos que hacer, tenemos que movernos, hay otras cosas que tenemos pendientes, pero sí vamos a tratar de solucionarlo. Creo que es un tema de conexión que pudiera estar afectando. Entonces vamos a tratar porque antes salía normalmente por nuestra consola salía en estéreo. Bueno, últimamente no ha salido en estéreo. Por aquí tengo otro mensaje. Dice, buenas noches, saludos y un gran abrazo. Es Ana María Bertorelli desde Margarita. Un abrazo, mi vida. Un abrazo de todo corazón. Y recuerden, miren, nosotros tenemos, como todo ser humano, tenemos días, ¿cómo diría? Días malos, ¿verdad? Pero tengan en cuenta que de alguna manera, a mí una vez alguien se quejó cuando yo en una oportunidad salí un tiempo, por razones de salud salí del aire. Pero yo quiero que todos sepan y se metan en la cabeza que así sea por una ventanita, así sea desde allá, desde, ¿cómo le digo yo?, del confín en Venezuela, desde un arbolito, buscando un wifi, lo que sea, de alguna manera yo cumpliré y saldré al aire para emitir opinión, lo dije al principio, lo reitero. Todas las opiniones que yo emito son mías y me hago responsable de ellas. ¿Ok? Yo me considero un defensor de la revolución bolivariana y del legado del comandante Hugo Chávez. Y en todo caso es lo que me ha movido. Yo voy a repetir lo que dije empezando el programa. Dije, una de las cosas que yo jamás capitalicé o ni pensé que la hojilla después de 21 años tuviera tanto, tanto alcance, y que dos personas, dos gigantes, pues en este caso el comandante Hugo Chávez y Fidel, el comandante Fidel, les gustara la hojilla. Y conversamos y hablábamos. Nunca yo le di importancia a ese hecho, ¿no? Yo recuerdo que en una oportunidad incluso, pero Mario, tú nunca hablas de ese tema. No, yo sí, en los momentos en los que yo puedo hablo de ese tema. Conversaciones muy largas que tuve con mi comandante Fidel y conversaciones que tuve con mi comandante Chávez. Y yo desde el principio, estoy diciendo que esto lo viví yo desde el 4 de febrero cuando vi al comandante Hugo Chávez en la televisión, con el Por Ahora. Yo pensé que había un cambio cualitativo y cuantitativo y venía una revolución. Y esa revolución, desde el momento que el comandante Chávez, y vi en estos días un trabajo que, por cierto, ahí aparecieron unos personajes que, bueno, que yo lo que hice fue reírme, porque muchos, ese es lo malo, ¿no?
porque esta revolución es una molienda permanente. Y unos personajes que dije, Dios mío, después que el comandante Chávez murió, muchos de ellos se pasaron para la derecha, ¿no? Pero bueno, sin importar eso. El hecho claro es que el comandante Chávez, que era una persona extraordinariamente humilde, con el que tú hablabas como estar hablando con un amigo, como estar hablando con una persona normal, corriente, sin mucha parafernalia ni lenguaje estudiado, ni mucho menos. Era una persona que te hablaba muy claro, raspado, era una persona muy, muy exigente. Igual con mi comandante Fidel, tú te equivocabas en una cifra, o por ejemplo, tú tirabas un porcentaje, lo tirabas al voleo, y él te decía dónde tú sacaste esa cifra. Así mismo, o sea, tenías que demostrarle. Yo recuerdo que incluso en una oportunidad, para que ustedes vean, esta es otra infidencia, en una oportunidad yo tiré un porcentaje sobre Cuba. Y no pasó ni 25, 20 minutos que se apareció quien era periodista en la Embajada de Cuba, aquí en Venezuela, un camarada que era periodista, Reinaldo, que en paz descanse, por cierto. Y Reinaldo vino en chores y me hizo señas en el estudio y yo me fui a un video y al ratico me dijo, el comandante Fidel te manda a decir que estás equivocado. Y me dijo, la cifra es esta. Y yo tuve que agarrar y rectificar ahí en pleno programa y decirle, no, acabo de recibir esta información. No dije que era el comandante Fidel que me había mandado a decir, pero sí, hasta eso llegaba. Él veía el programa y se dio cuenta que me equivoqué y él envió una persona para que yo rectificara en esa cifra. Por eso es que yo les digo, ya a estas alturas, las personas que me han acompañado, las veo como les digo yo, amorosamente, como que forman parte de esa rebeldía que yo tuve desde muchacho, desde carajito, sea por principio, sea por lo que yo vi en mi casa, una casa allanada, mis hermanos llevados presos, y yo metido en el paquete desde muchacho, desde los 11 años. Y toda la gente que me ha acompañado de alguna manera, y en un momento que yo diría que hasta muy especial, esas personas me han ayudado a reconsiderar cosas en las que yo estaba equivocado. Y eso yo lo agradezco muchísimo. Por eso la irreverencia mía, por eso la radicalidad con la que yo tomo el tema de la revolución bolivariana y del legado del comandante Hugo Chávez, porque fue potencia, ¿sabe? Lo que encontró el pueblo al lado del comandante Chávez. Como les dije al principio, él nos dio voz. Y esa voz nosotros, desde que la tomamos, equivocándonos o no equivocándonos, siempre en defensa de la revolución, el comandante Chávez siempre apreció del pueblo el apoyo y el amor que le dio y también el hecho de que le dijera las cosas en la cara. Como decía mi comandante Fidel, que en la revolución no se puede mentir, en absoluto. Hay que enfrentar los hechos, hay que enfrentar las consecuencias y hay que salir adelante, a como dé lugar. Por eso yo quiero y amo muchísimo a todas las personas que de alguna manera han contribuido a que yo sea el que soy. Pues no solamente mi propia formación, sino el acompañamiento de hasta un campesino, un obrero, con el que yo he conversado y ha sido mucho más sabio que cualquier profesor. Y no estoy desestimando aquí a los profesores, ni estoy desestimando a los analistas, ni mucho menos. Pero a veces ha habido más sabiduría en un obrero, una obrera,
que en aquellos que calculan, que tienen, digamos, el defecto de calcular las opiniones, porque le rentan algo, porque en su defecto no quieren quedar con el culo afuera. Yo creo que uno tiene que exponer y punto. Revolución es no mentir jamás. No mentir jamás. Son las 11:29 minutos. Vamos a escuchar a Amparo Ochoa, La Malinche. Once 34 minutos. Estamos transmitiendo al filo de la medianoche por Venezuela News Radio 104.9 FM y por la plataforma de Radio Nacional de Venezuela. Dice aquí que yo le pregunté si era de Caripe del Guácharo a Blanca y me dijo que sí. Caripe del Guácharo, pueblo de revolucionarios chavistas, de clima privilegiado, de naranjas, café, orquídeas, entre otros, y una gran admiradora de su persona y sus programas. Muchísimas gracias, Blanca. Blanca, un abrazo. Un abrazo. Suenan las sirenas de alerta en Kuwait. El corresponsal de Al Jazeera informa que la sirena de peligro se ha activado en Kuwait. Son informaciones que están llegando por Hispan TV. En este momento se escuchan explosiones en algunas zonas de Teherán. Hispan TV está también anunciando los ataques que se están dando contra el pueblo iraní. Misiles balísticos iraníes, dice acá, alcanzan la base naval estadounidense en Bahrein. Se reportan incendios en las instalaciones de la Quinta Flota. Medios iraníes denuncian Israel bombardeó apartamentos y coches civiles con el pretexto de atacar la comisaría de policía de Abbasabad en Teherán. También aviones de guerra israelíes llevaron a cabo múltiples ataques aéreos en el sur del Líbano, incluyendo Rifat, Nabatiet al-Fauqa, Quaqay al-Jirs y Maifabodun, mientras que un helicóptero Apache israelí abrió fuego contra la ciudad de Yaroun. Sí, está con nuevo orden saca algo sobre Milei. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica ha publicado nuevas imágenes de túneles con misiles y drones, así como del momento de los importantes ataques contra la entidad sionista y el grupo terrorista de Estados Unidos. El secretario de Guerra de Estados Unidos, Hesed, y el general Dan Kane ofrecerán una conferencia de prensa mañana a las 8 a.m. para informar sobre la operación Epic Fury o Furia Épica, que es como le pusieron el nombre a la agresión contra el pueblo iraní. Hay impactos en Irán, en el canal el Magen David Adom, el principal servicio de emergencia de Israel, y algunos medios informativos señalaron que se han producido una serie de violentas explosiones en Tel Aviv y el centro del país. El canal 12 de la televisión israelí dijo que al menos 100 misiles fueron disparados contra el territorio nacional desde Irán y que otra oleada de misiles está en camino. Según los primeros reportes, se registraron entre 15 y 20 grandes impactos de misiles en pleno centro de Tel Aviv. Irán está utilizando en estos ataques sus potentes misiles Kaibar con una ojiva de 1.500 kilos, lo cual causan una gran destrucción en un amplio radio. Esta va a ser una jornada de ataques muy caliente para los habitantes de la capital de Israel. Está calentando el tema, ¿no? Se está calentando el tema. Ataques al sur de Beirut, capital del Líbano. Están como locos con la guerra. Dicen en un video en donde salieron varios misiles a tratar de detener un misil iraní, y el misil iraní cayó. Dice que nada más en esa oleada de misiles interceptores se gastaron $100 millones. 100 millones de dólares. Nada más en esa oleada, pues. Imaginen el gasto y cómo lo que se está viendo, pues, que es el gasto militar incrementándose. Dice acá Trump sobre Irán: lo que funcionó en Venezuela funcionará allí. ¿Qué tal?
El mandatario estadounidense estableció explícitamente un paralelismo entre la operación contra Irán y la ejecutada contra Venezuela el 3 de enero, que culminó con el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su traslado a Nueva York. Lo que hicimos en Venezuela creo es el escenario perfecto. Todos conservaron sus empleos excepto 2 personas. Me reservo la opinión por ahora. Qué vaina. Vamos a escuchar una cancioncita romántica. A Pablo y a Aide Milanés, su hija, El amor de mi vida. 11:43 minutos. Dice acá, el siguiente paso lógico para Irán tras atacar bases de Estados Unidos será bombardear buques de guerra, según expertos. Dice, el siguiente paso lógico para Irán tras atacar bases de Estados Unidos será bombardear buques de guerra. La estrategia de Irán para defenderse tras la ofensiva de Washington y Tel Aviv podría abarcar otros puntos militares, incluyendo sus navíos, consideró en entrevistas para Sputnik el analista ruso en temas militares, Vasily Dandikin. En el futuro mencionó que Irán podría lanzar ataques adicionales contra las bases que ya ha atacado, encontrar nuevos objetivos y muy probablemente atacar a las fuerzas navales estadounidenses. El experto estimó que el despliegue actual iraní causó daños significativos en los objetivos estadounidenses. Es evidente que la famosa cúpula de radar de la base, uno de los elementos más importantes y costosos del sistema de defensa antimisiles estadounidense, resultó dañada. Epa, compadre, móntese en la 2, que nos vamos a despedir, ¿oyó? Por favor. Algunas estimaciones sugieren que costó más de $1.000 millones y detecta lanzamientos de misiles a larga distancia. Esta es una pérdida importante para Estados Unidos y dado que probablemente beneficia a Israel, también a los suyos, precisó. La mayor dificultad de Estados Unidos estará relacionada con la munición antimisiles, que es limitada. Esta operación fue diseñada para durar poco tiempo, 3, 4 o 5 días. La escalada del año pasado duró 2 semanas y si la actual dura 3 o 4 semanas, reflexionó Dandikin. De minuto a minuto, Irán aspira la paz sin descartar ninguna restricción para defenderse. Dice aquí, segundo día de la escalada en Oriente Medio. La operación conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán continúa. Teherán pasa a la ofensiva. Tras la muerte del líder supremo Ali Khamenei, a causa de los ataques, las fuerzas del ejército iraní ejecutaron una nueva oleada de golpes contra bases militares de Estados Unidos en los países del Golfo Pérsico y en el Kurdistán iraquí. Dice acá que el 28 de febrero Estados Unidos e Israel iniciaron una operación militar a gran escala contra Irán como consecuencia del ataque estadounidense-israelí. Muchas personas civiles murieron, como también el ayatolá Ali Khamenei y varios altos cargos militares. Teherán a su vez respondió con ataques al territorio israelí y a objetivos militares estadounidenses en la región. Miles de iraníes se congregan en Teherán para lamentar el fallecimiento del líder supremo. También hubo una aclaratoria por allí, no sabemos, porque también se había informado sobre la muerte de quien fue presidente de Irán, muy, muy amigo del comandante Hugo Chávez, Mahmoud Ahmadinejad, y negaron el supuesto de que una agencia iraní que lo descartó, que dice que no fue verdad. Mira que yo hice el artículo el día 28 y vea lo que dice aquí el canciller iraní. Advierte que el asesinato del líder supremo abre una caja de Pandora. Esto lo dice el canciller. La muerte del ayatolá Ali Khamenei tendrá consecuencias a largo plazo, afirmó el canciller iraní Abbas Araghchi en una carta dirigida al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, y al Consejo de Seguridad del ente. En la misiva, el ministro de Relaciones Exteriores afirmó
que el ataque deliberado contra un alto funcionario iraní representa una violación grave y sin precedentes de las normas más fundamentales que rigen las relaciones entre los estados. En el documento en el que tuvo acceso Sputnik, también considera que este comportamiento no solo viola los principios establecidos del derecho internacional, que no existen, sino que abre imprudentemente una peligrosa caja de Pandora socavando los cimientos de la igualdad soberana y la estabilidad del sistema internacional. Irán insta al secretario general de la ONU y al Consejo de Seguridad a que asuman sus responsabilidades en virtud de la Carta de mantener la paz y la seguridad internacionales y a que adopten de inmediato medidas concretas y eficaces para exigir responsabilidad a Estados Unidos del régimen de Israel por dicho acto terrorista atroz. Estados Unidos e Israel lanzaron las primeras horas, ya que este es el resumen sobre lo que dice que lanzaron el ataque bajo el argumento de evitar que la nación persa desarrolle armamento nuclear. El otro día vi un corto en video en donde el señor Benjamín Netanyahu, genocida, lleva años en eso para atacar precisamente Irán. Y ya sabemos por qué es el ataque. El ataque es simplemente porque Irán es un factor necesario para China y la ruta de la seda. Estados Unidos ha ido manteniendo un ataque a todos aquellos frentes, o sea, hay un declive, toma Latinoamérica como objetivo, pero al mismo tiempo trata de desestabilizar lo que es la situación comercial de los BRICS, atacando por diferentes puntos para frenar la ruta de la seda. Eso es así. El tema es económico y todo este ataque y la muerte por eso yo decía que se está deshumanizando completamente a la humanidad. Se pierde en valor, pues no importan los muertos que hayan o que se ejecuten, con tal se lleve a cabo una desestabilización a nivel mundial para ellos volver a tener la hegemonía que no la van a poder tener. Repito, primero por su declive en la economía, segundo porque no dejó de producir, Estados Unidos dejó de producir, depende del capital especulativo y más nada. Así como lo oyen. Así que a todos, señores, ya llegamos al final del programa de hoy. Estuvo en la dirección general de Venezuela News Radio, Lenín Dávila, en la producción general, Yamil Rodríguez, en el audio, Jonathan Martínez y como operador, Leiner Solórzano. En la plataforma de Radio Nacional de Venezuela estuvo David Vegas. Un abrazo a Isbemar Jiménez, a la camarada Isbemar Jiménez. Un abrazo a todos, los amo muchísimo. El próximo martes vamos a La Hojilla y el próximo domingo de nuevo con Al Filo de la Medianoche. Vamos a ver, les damos un bocadito final con Silvio Rodríguez, Ya no te espero.